Mi hermano fue directo con nuestros padres y dijo, ella es solo una mujer, denme a mí el negocio, y, de hecho, lo escucharon, dejándome fuera completamente. Estaba devastada, pero luego el abogado sonrió y dijo, tu abuelo te dejó algo especial. Cuando mi hermano lo vio, su expresión arrogante desapareció. Nunca imaginé que mi propia familia me traicionaría, pero cuando el dinero y el poder están involucrados, la sangre no significa nada. Déjame llevarte al principio. Crecí en una familia donde el negocio lo era todo. Mi abuelo había construido una pequeña empresa de manufactura desde cero en los años 50. Comenzó con un taller modesto y, eventualmente, se expandió a una operación de tamaño medio con contratos estatales. No era un imperio global, pero nos dio una buena vida. Después de que mi abuelo se retiró, mi papá y mi tío se hicieron cargo, con la expectativa de que la siguiente generación tomaría el control. Mi hermano mayor, Nick, y yo estábamos destinados para eso. Yo adoraba la empresa. Pasaba cada verano en la oficina, aprendiendo sobre logística, nómina y operaciones. Para cuando tenía 25 años, conocía el negocio de arriba a abajo. Nick, por otro lado, apenas ponía atención. Veía la empresa como su herencia, pero no tenía interés en hacer el trabajo. Fiesta tras fiesta en la universidad. Aprobó con un título en negocios y volvió solo para sentarse en algunas reuniones antes de irse a jugar golf o pasar el rato con sus amigos. A pesar de todo, pensaba que cuando llegara el momento, mis padres serían justos. Me equivoqué. La traición. Unos meses antes de que mi abuelo falleciera, mis padres convocaron una reunión familiar. Recuerdo que estaba sentada en el comedor, ya incómoda, mientras Nick llevaba una sonrisa de suficiencia. Mi papá aclaró su garganta y dijo, hemos decidido que Nick se hará cargo de la empresa cuando nos retiremos. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué? Pregunté, mirando entre ellos. ¿Y yo? Mi mamá, con un tono condescendiente, me acarició la cabeza como si fuera una niña. Cariño, seguirás involucrada, pero apoyarás a tu hermano. Había trabajado incansablemente durante años, y esperaban que simplemente me quedara al margen mientras Nick hundía la empresa. Nick se recostó en su silla, sonriendo. Vamos, hermana, no es personal, tiene sentido. Soy el hijo mayor, así que seré la cara de la empresa. Tú puedes encargarte de los detalles, ya sabes, esas cosas para las que las mujeres son buenas. Vi rojo, me volteé hacia mi papá, esperando que lo corrigiera, pero solo asintió. Miré a mi mamá, quien sonrió como si me hubiera dado un gran regalo. Seguirás ganando un buen sueldo, querida, no te quedes afuera. Empujé mi silla hacia atrás. No puedo creer esto. No seas dramática, dijo Nick, es solo negocios. ¿Solo negocios? Esa noche lloré como nunca antes, no solo por la empresa, sino porque finalmente entendí la verdad. No importaba cuánto trabajara, siempre me verían como solo la hija, así que tomé una decisión, ya estaba. A la mañana siguiente, entré a la oficina de mi papá y renuncié. Estás exagerando, dijo, moviendo la cabeza. No, respondí, finalmente estoy viendo las cosas con claridad, y me fui. Comencé a buscar trabajo, pero fue difícil. Toda mi carrera había estado ligada al negocio familiar, y aunque tenía mucha experiencia, me faltaban conexiones fuera de él. Luché, pero no iba a volver arrastrándome. Entonces todo cambió. El testamento. Unos meses después, mi abuelo falleció. Fue una gran pérdida, estaba muy unida a él, y a diferencia de mis padres, él siempre creyó en mí. Después del funeral, todos nos reunimos en la oficina de un abogado para leer el testamento. Mis padres no estaban preocupados. Mi abuelo había vendido la mayoría de sus bienes años atrás, así que esperaban que todo pasara a ellos. El abogado pasó por los artículos habituales, algunas donaciones caritativas y algunos recuerdos para viejos amigos. Luego, llegó a mí, a mi nieta, leyó el abogado. Le dejo algo que sé que apreciará. Levanté una ceja, no esperaba nada, pero luego el abogado sacó una carpeta nueva. Esto, dijo, deslizándola hacia mí, es un fideicomiso separado. Tu abuelo te dejó la propiedad completa de su taller original, el que usó para comenzar la empresa. Mi papá se enderezó. ¿Qué? Continuó el abogado. El terreno, el edificio, todo lo que está dentro, es todo tuyo. Parpadeé. No sabía que mi abuelo aún lo poseía. Había movido la empresa a una instalación más grande décadas atrás, y pensaba que el viejo taller ya había sido vendido, pero no, lo había mantenido, y ahora era mío. Nick soltó una risa. Genial. Ella se queda con un viejo almacén. Mientras tanto, yo estoy dirigiendo una empresa real. El abogado sonrió. Hay una cosa más. Sacó otro documento. Junto con la propiedad, tu abuelo también te dejó todas sus patentes originales.
La sonrisa de Nick desapareció. Verás, nuestro abuelo había inventado varios procesos cruciales de manufactura que todavía usa la empresa. Nunca vendió los derechos, solo los licenció, lo que significaba que ahora yo los poseía. Miré los papeles frente a mí. Las patentes no solo eran valiosas, eran esenciales. El negocio familiar no podría funcionar sin ellas. Nick miró a mi papá. Arregla esto, siseó, pero no había nada que pudieran hacer. Mi abuelo los había vencido, y ahora me tocaba a mí tomar el control. Nick estaba pálido. La boca de mi papá se abría y cerraba. Mi mamá apretaba su bolso con fuerza. Me recosté en mi silla, descansando tranquilamente mis dedos sobre la carpeta de documentos. Esto no solo se trataba de vengarme de mi hermano, era mi oportunidad de darle la vuelta a la situación. El abogado aclaró su garganta. Si no hay más preguntas, se concluye la lectura del testamento. Nick explotó. Esto es, se volvió hacia mi papá. Haz algo, puedes impugnar el testamento, ¿verdad? El abogado le sonrió con pena. El equipo legal de tu abuelo se aseguró de que todo estuviera blindado. No hay forma de impugnarlo. Mi papá apretó la mandíbula. No estaba acostumbrado a perder. Mi mamá intentó otro enfoque. Extendió su mano y la puso sobre la mía. Cariño, dijo, con voz azucarada, ¿por qué no somos razonables? Ese taller no tiene ningún valor real para ti. Es solo un viejo edificio. ¿Por qué no lo firmas a favor de tu hermano? Lo haremos justo. ¿Justo? ¿Cómo cuando le dieron la empresa a Nick sin cuestionarlo? ¿Cómo cuando me vieron solo como su asistente? Miré su mano sobre la mía. Lentamente, la aparté. No. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? No, repetí con firmeza. Nick se burló. No seas malcriada. Ni siquiera sabes qué hacer con las patentes. Sonreí. Tal vez, pero tú sí. Y ese era el problema. El cambio de poder. Salí de esa reunión con la cabeza bien alta, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Necesitaba un plan. Primero, me reuní con un abogado especializado en patentes. Lo que tenía era oro puro. Las patentes que mi abuelo me dejó eran vitales. Sin ellas, el negocio no podría funcionar. El contrato que permitía a la empresa de mi papá usar las patentes estaba por expirar en 6 meses, y yo no iba a renovarlo. Nick y mi papá debieron haberse dado cuenta de esto, porque 2 semanas después, recibí una llamada. Seamos prácticos, dijo mi papá, con voz tensa. ¿Por qué no te compramos? Haremos una oferta generosa. ¿Qué tan generosa? Pregunté. Hubo una pausa, luego nombró una cifra. Era risible. Estaban tratando de darme una oferta baja, esperando que me asustara. No, gracias, respondí, y colgué. 2 días después, Nick apareció en mi departamento. Estaba furioso. ¿Estás fuera de tu maldita mente?, gritó. Estás destruyendo la empresa por una rencilla pequeña. Crucé los brazos y lo miré. ¿Te refieres al negocio que me quitaste? Su rostro se puso rojo como un tomate. Nunca fue tuyo. Le levanté una ceja. Y aún así necesitas mis patentes para seguir funcionando. Sus puños se apretaron. Está bien. Dime qué quieres. Sonreí. No. El rostro de Nick se torció de confusión. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no voy a vender. Las voy a mantener. Sus ojos se abrieron. Y por primera vez en su vida, entendió que ya no tenía el control. Y yo, apenas estaba comenzando. El colapso. Pasaron los meses. Y vi cómo el negocio se desplomaba a la distancia. Mi papá intentó negociar con nuevos proveedores, pero ninguno pudo replicar el proceso patentado que mi abuelo había inventado. Los pedidos se cancelaron, los clientes se retiraron y los inversionistas empezaron a dudar. Luego vinieron los despidos. Nick intentó esconder el daño, pero los despidos masivos no se pueden ocultar. Los empleados se fueron, los proveedores lo dejaron y la empresa, el legado de nuestra familia, comenzó a desmoronarse. Pero yo no había terminado. El golpe final. Justo unos meses antes de que mis patentes expiraran, tomé cartas en el asunto. Reabrí el antiguo taller de mi abuelo. Conseguí un préstamo. Contraté a ex empleados que habían sido despedidos o maltratados por Nick y mi papá, y lancé mi propio negocio. Y aquí viene lo bueno, licencié las patentes de mi abuelo a mi propia empresa. Eso significaba que si alguno de los clientes de mi papá quería seguir utilizando esos procesos, tendrían que venir a mí, y lo hicieron. Para cuando llegó el plazo de las patentes, la empresa de mi papá ya estaba al borde de la quiebra. Nick me llamó, casi rogando. Por favor, dijo, pagaremos lo que sea. Dejé que el silencio se alargara. Luego respondí, no, y esta vez, lo dije en serio, yo estaba al mando. Pensé que eso sería el final. Mi empresa prosperaba. El legado de mi abuelo estaba asegurado, y mi hermano finalmente pagaba por su arrogancia. Pero debía haber sabido que Nick no iba a rendirse. El movimiento desesperado.
Un año después, recibí una llamada de uno de mis clientes. Tienes que ver esto, me dijo, enviándome un enlace. Lo abrí y mi estómago se hundió. Nick había comenzado una nueva empresa, pero no cualquier empresa. Estaba vendiendo un producto que era alarmantemente similar a los procesos que mi abuelo había patentado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Creía que podía engañarme? La tecnología robada. Contraté a un especialista para investigar y, efectivamente, Nick había robado datos confidenciales de mi empresa. Uno de mis empleados de confianza, alguien que había traído de la empresa de mi papá, había estado trabajando en secreto para Nick. Esta persona tenía acceso a diseños y fórmulas propietarias y le había estado pasando todo a Nick. Y ahora Nick estaba tratando de destruirme con mi propia tecnología robada. Estaba furiosa. La batalla legal. Nick pensó que simplemente lo dejaría pasar. Estaba equivocado. Presenté una demanda tan rápido que lo dejó atónito: infracción de patentes, robo de propiedad intelectual, espionaje corporativo. La evidencia era innegable: correos electrónicos, documentos rastreados hasta su dirección IP, y el testimonio del empleado que lo había delatado para salvarse. El juego había terminado. El último clavo. El juez no solo falló a mi favor, destruyó a Nick. Todos sus productos robados fueron retirados del mercado de inmediato. Se le ordenó pagar millones en daños y, lo peor de todo, se le prohibió trabajar en la industria por 10 años. La nueva empresa de Nick se acabó antes de comenzar. ¿Y el empleado traidor? Me aseguré de que fuera incluido en la lista negra. Nadie volvería a confiar en él. Las consecuencias. Nick lo perdió todo: su mansión, desaparecida, sus autos, embargados, su reputación, destruida. Terminó solicitando la quiebra. Y lo último que supe es que estaba trabajando en un empleo de bajo nivel en alguna empresa desconocida. En cuanto a mis padres, rogaban que lo perdonara. Es tu hermano, suplicaba mi madre. Cometió errores. La miré, sin impresionarme. No, dije firmemente. Tomó decisiones. Y me alejé. No les debía nada y nunca miré atrás. El final verdadero. Algunas personas nunca aprenden. Unos años después, escuché nuevamente de Nick. Después de fracasar en los negocios, se metió en el mundo de las criptomonedas y los NFT, pero engañó a las personas equivocadas, y digamos que no eran tan perdonadores como yo. Pensé que Nick finalmente había aprendido su lección, que después de perder la empresa, la demanda y la quiebra, por fin se quedaría abajo, pero algunas personas simplemente no lo entienden. Pasaron algunos años, y mi negocio estaba floreciendo. Expandí el viejo taller de mi abuelo en una operación a gran escala, contratando talento real e innovando de maneras que Nick nunca podría haber imaginado. Teníamos contratos exclusivos, una reputación sólida y, lo mejor de todo, no tenía que lidiar más con mi familia. Un día, recibí una llamada extraña de un asociado de negocios. Hola, me dijo, acabo de reunirme con un tipo llamado Nick. Dice que solía dirigir una gran empresa y tiene ideas que cambiarían el juego. Quiere encontrar inversionistas. Mi estómago dio un vuelco. ¿Qué tipo de ideas?, pregunté. Hubo una pausa. Quiere empezar una nueva empresa, compitiendo directamente con la tuya. La última traición. No debería haberme sorprendido. Nick era como una cucaracha. No importaba cuántas veces lo tumbabas, siempre encontraba la manera de levantarse. Estaba tratando de resurgir con nuevos inversionistas que no conocían su pasado. Lo peor de todo, estaba mintiendo sobre todo, presentándose como un antiguo genio de los negocios que su hermana vengativa había arruinado. Estaba furiosa. Podría haberlo ignorado y dejarlo fracasar otra vez, pero esta vez, quería acabar con él de una vez por todas. La trampa perfecta. Hice algunas llamadas, moví algunos hilos y terminé convirtiéndome en uno de sus inversionistas. No directamente, claro, tenía un socio de negocios, el señor Holloway, un hombre mayor siempre buscando proyectos emocionantes. Él organizó una reunión con Nick, fingiendo estar interesado en su nueva idea de negocio, y Nick cayó como un tonto. La picadura. Nick entró como si fuera el dueño del lugar, presentó su brillante plan de negocios, completo con proyecciones falsas y una historia triste sobre cómo su hermana arruinó su vida. Incluso tuvo la osadía de decir, ella me quitó todo. Lo único que necesito son los inversionistas adecuados para recuperar lo que es mío. El señor Holloway jugó su papel, fingiendo estar intrigado. Luego, tendió la trampa. Me gusta lo que escucho, dijo, pero antes de comprometerme, necesito una prueba de concepto. Muéstrame lo que tienes. Nick entró en pánico. No tenía nada, ni productos, ni patentes, ni prototipos funcionales. Así que hizo lo que mejor sabía hacer, robar. Casado infraganti. Nick apresuró la producción de un producto que era una copia descarada de mi diseño patentado.
pero estábamos listos. Mi equipo legal ya había preparado todo. En cuanto Nick lanzó su primer prototipo, lo atrapamos con otra demanda. Esta vez, no solo fuimos tras él, fuimos tras sus inversionistas, sus proveedores, todos. Los inversionistas se retiraron, los proveedores lo dejaron, los medios lo destrozaron, exponiéndolo como el fraude que era, y justo cuando pensaba que no podía empeorar, compré el arrendamiento de su oficina y lo eché. El colapso final. Nick no tenía a dónde ir, ningún inversionista, ninguna reputación, ningún dinero. Finalmente se rompió. Recibí un último correo de él, una súplica desesperada: por favor, no me queda nada, cometí errores, solo ayúdame. Miré la pantalla por un largo rato, luego borré el correo. El final verdadero. Nick nunca se recuperó. Lo último que supe es que estaba sirviendo mesas en un restaurante de mala muerte. Mis padres, todavía tratando de hacerme sentir culpable, decían que había destruido a mi propio hermano. Solo sonreí. No, él mismo se destruyó. Y con eso, me alejé. Por primera vez en mi vida, era verdaderamente libre. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Sigan sorprendidos. Mi nombre es Catherine, y a mis 34 años, sigo viviendo en la casa familiar con mi madre, después de que mi padre falleciera hace 3 años. Aunque la soledad es abrumadora, tomé la decisión de quedarme con mi mamá, sintiendo que sería demasiado arriesgado dejarla sola. Esta decisión me ha mantenido en casa durante los últimos 3 años. Durante este tiempo, ocurrió un incidente inquietante cuando las últimas personas que quería ver, mi hermano Bob y su esposa Jane, hicieron una visita no invitada. Conozco a Bob desde toda mi vida, y Jane apareció cuando ellos comenzaron a salir, y Bob solía traerla a casa en sus vacaciones. Para ser honesta, no logro olvidar el tormento que me causaron. Bob y Jane tenían una larga historia de burlarse de mí, aprovechándose de mis vulnerabilidades para su diversión. Como nuestros padres estaban casi siempre fuera trabajando, los fines de semana se convirtieron en la oportunidad perfecta para ellos para jugar bromas crueles. Nuestra casa familiar, una mansión amplia construida por nuestro padre, el CEO, se convirtió en el escenario de muchos de sus juegos tortuosos. Un día, me engañaron para que me escondiera en un closet para un juego de escondidas. Luego, llenaron el closet con cosas, dejándome atrapada hasta justo antes de que nuestros padres regresaran. El desorden que crearon provocó que mi madre me regañara, sin saber que la situación había sido planeada por Bob y Jane. Aunque este juego específico terminó cuando mi madre lo sorprendió, su comportamiento no cambió. No solo resentía a Bob y Jane, sino también a mis padres, quienes parecían indiferentes a lo que estaba viviendo. En la escuela secundaria, su crueldad aumentó, destruyeron mi uniforme escolar, arruinaron mis libros y mi ropa de cama. Más tarde, supe que este comportamiento provenía de su frustración por sus malas calificaciones y el castigo de nuestros padres. En medio del caos en mi habitación, devastada y confundida, me preguntaba por qué nadie intervenía para ayudarme. El punto de quiebre llegó una noche cuando, después de negarme a unirme a la familia para la cena, mi madre descubrió toda la magnitud de la destrucción. Mi súplica entre lágrimas por escapar reveló la profundidad de mi desesperación. Nunca me ayudan. Bob y Jane destruyen todo, desde mis juguetes hasta mis útiles escolares, y nadie me defiende. Ya no puedo quedarme aquí. Mamá y papá no me ayudarán. Esa fue la primera vez que realmente me desplomé frente a mi familia. Hasta entonces, había soportado en silencio mis lágrimas, escondiéndolas, pero ahora, salían a la vista, como una niña desesperada por atención. Mi madre, al verme en ese estado, me abrazó y expresó arrepentimiento por todo lo que había sucedido. Incluso Bob, al ver mi angustia, pareció reconocer la seriedad de la situación. Trató de irse, pero mi padre lo detuvo, sujetando con firmeza su cuello. ¿Tienes idea de lo que has hecho? La voz de mi padre estaba tranquila, pero aterradora. Bob trató de restar importancia a sus acciones, diciendo que era solo un juego tonto que se fue de las manos. La destrucción de propiedad es un delito, replicó mi padre con calma. Necesitas entender lo que eso significa y corregirlo. Bob protestó, citando su estatus de menor de edad, pero mi padre le recordó que los padres son responsables de las acciones de sus hijos. Con un profundo suspiro, mi padre sugirió que Bob fuera a vivir con su tío, el hermano menor de mi padre, conocido por su carácter estricto e implacable. Los niños del vecindario le temían como al coco. Aunque era amable con los niños bien comportados como yo, no tenía paciencia para los problemáticos como Bob y Jane. Como era de esperar, Bob rechazó la sugerencia indignado, diciendo que cambiaría. Eso ya lo he escuchado antes. La voz de mi padre fue firme, desde encerrar a Kevin en el closet hasta perseguirla, lanzarle insectos. Cada vez,
prometías dejarlo, pero nunca lo hiciste. No puedes seguir lastimando a nuestra familia, aunque seas parte de ella. No vuelvas a esta casa. Con eso, mi padre agarró a Bob por el cuello y lo echó de nuestra casa. Más tarde, me enteré de lo enojados que estaban mis padres, pero a pesar de sus reprimendas, Bob parecía ajeno a la gravedad de sus acciones y continuó atormentándome. Quedó claro para mí que Bob estaba más allá de la ayuda. Algunas personas, como él y Jane, no podían comprender los principios más simples de respeto o decencia. Fue una verdad difícil de aceptar. Bob originalmente planeaba asistir a la universidad con el dinero de nuestro padre, pero después de presenciar su comportamiento, mi padre intervino, previendo que Bob seguiría lastimando a otros en ese ambiente. En lugar de eso, Bob fue a trabajar en la empresa de nuestro tío justo después de terminar la preparatoria. Estaba claro que Bob deseaba escapar de la supervisión de su tío. Después de graduarse, él y Jane apresuradamente alquilaron un departamento, sabiendo bien que ni sus padres ni nuestro tío ayudarían a cubrir los costos. Algún tiempo después, Bob me pidió inesperadamente prestado dinero. En ese momento, yo aún estaba en la preparatoria y no tenía un trabajo de medio tiempo. El dinero que había ahorrado, el cual Bob había robado durante el tiempo que vivimos juntos, fue reembolsado por mis padres gracias a un detallado registro que llevaba. A pesar de tener el dinero, no tenía intención de dárselo. ¿No te da vergüenza pedirle dinero a tu hermana menor? Ni siquiera tengo dinero extra. No hay forma de que te preste nada. Inmediatamente informé a mis padres sobre su solicitud, y ellos se enfurecieron. Me aseguraron que ya no le ofrecerían más ayuda. Creí que era el momento de que Bob y Jane enfrentaran las consecuencias de sus acciones y aprendieran a vivir de forma independiente. Me concentré en mis estudios. Trabajé duro y finalmente me gradué de la universidad. Me uní a una empresa donde sigo creciendo profesionalmente, ocupada con mi vida. Casi había olvidado a Bob, hasta que un día recibí una invitación para su boda. Por supuesto, Jane era la novia. Pensé para mí misma, entonces, finalmente se van a casar, mientras mis padres y yo debatíamos si asistir a la boda de mi hermano. Unos días antes del gran día, mi padre se desmayó y fue llevado de urgencia al hospital, aunque siempre había sido frágil. Esta fue la primera vez que se enfermó de manera tan grave, dejándonos a mi madre y a mí en un estado de pánico. Inmediatamente me comuniqué con mi hermano para pedirle apoyo, pero él respondió fríamente: estoy a punto de casarme, no me molestes ahora. Incluso cuando le dije que nuestro padre había sido hospitalizado, lo desestimó, diciendo que solo se había tropezado y nos urgió a no perdernos la boda. Lamentablemente, no mucho después, mi padre falleció y, por supuesto, tuvimos que organizar un velorio y un funeral. Mi madre y yo le informamos a mi hermano que no asistiríamos a su boda dadas las circunstancias, aunque él siguió presionándonos para que fuéramos. Decidimos quedarnos en casa y centrarnos en nuestra pérdida. También informamos a los padres de Jane sobre la situación y, aunque fueron comprensivos, mi hermano y Jane nos acusaron de ser irrespetuosos por no asistir a la boda. El mensaje de voz que nos dejaron fue tan indignante que me hizo cuestionar quiénes eran realmente los irrespetuosos. Mientras nosotros estábamos ocupados con el funeral de mi padre, Bob y Jane continuaron con su boda, aparentemente ajenos a nuestra pérdida. A partir de ese momento, nunca lo dije en voz alta, pero supe que mi relación con Bob estaba más allá de la reparación. De repente, mi hermano apareció en nuestra puerta, alegando tener una entrega. Me sorprendió cuando él y Jane irrumpieron, arrastrando grandes maletas detrás de ellos. ¿Qué pasa tan urgente?, le pregunté, pero actuó como si hubiera olvidado la estricta advertencia de nuestro padre de nunca pisar nuestra casa nuevamente. Sin dudarlo, tiraron su equipaje en el pasillo y comenzaron a exigir que mi madre y yo saliéramos de la casa inmediatamente. ¿Qué está pasando? ¿No se supone que mamá tiene demencia? Me quedé atónita. Esta mansión no es apta para alguien como ella ni para un fracasado como tú, que nunca llega a nada. Debería ser nuestra, de Jane y mía, así que empaca y vete ahora. No podía creer lo que oía. Habían pasado 3 años desde la muerte de nuestro padre, y Bob nunca se había disculpado, visitado la tumba o tratado de hacer las paces. Y ahora, exigía la casa familiar, asumiendo que nuestra madre tenía demencia y planeando echarnos. Me quedé sin palabras cuando mi madre entró al cuarto, confundida por la escena que se estaba desarrollando frente a ella. «Catherine, ¿qué está pasando?», preguntó. Al ver a Bob, dijo algo tan inesperado que me dejó sin aliento. «¿Quién eres tú? Si eres un extraño, por favor vete». Ella estaba tranquila, pero Bob y Jane se burlaron de ella, diciendo que todo era parte de su demencia. «¿Ves? Esto es lo que pasa cada vez que la llamamos. Su demencia debe estar empeorando. Tú ocúpate de ella, pero yo me quedo con la casa», dijo Bob fríamente.
reclamando la propiedad como el hijo mayor. Bob se adentró más en la casa, y Jane lo siguió, repitiendo su arrogancia. «Llévate a la vieja y vete. No quiero volver a verte», dijo con desdén, apresurándose a ponerse al lado de mi madre. Fui a ver si mi madre estaba bien, pero estaba claro que nos estaban echando. Tuvimos que irnos, dejando atrás todas nuestras pertenencias. Por suerte, un amigo se enteró de nuestra situación y nos ofreció una casa vacía que tenía, ya que él estaba en el extranjero. Su primo la había estado cuidando, pero con la mudanza del primo, el momento era perfecto. Nos mudamos, y por fin, sentimos algo de paz. Mi madre, riendo y aliviada, sugirió que vendiéramos la mansión. Todavía resentía el comportamiento de Bob y Jane, y cuando le pregunté sobre la afirmación de Bob de que ella tenía demencia, reveló algo sorprendente. Hace 2 años, Bob y Jane le pidieron dinero, y cuando no asistieron al funeral de nuestro padre ni se pusieron en contacto con ella después, mi madre fingió no conocerlos, los trató como extraños, lo que ellos interpretaron como una señal de demencia. Al darse cuenta de que habían presumido erróneamente sobre su condición, mi madre decidió vender la mansión. Un alto ejecutivo de la empresa de mi padre, donde yo estaba entrenando para tomar el control, mostró interés en comprarla. Expuse la situación, y el ejecutivo estuvo de acuerdo en que no podíamos dejar que Bob y Jane controlaran la casa. La venta fue fluida, pero una semana después, mi teléfono y el de mi madre comenzaron a sonar sin cesar. Ignoramos las llamadas durante unos 30 minutos antes de contestar. Jane estaba al otro lado de la línea, furiosa porque no habíamos respondido antes. Habló sin parar sobre cómo los extraños intentaban echarlos de la mansión. No pude evitar reírme y le dije tranquilamente que mi madre, la legítima propietaria, había vendido la casa a un nuevo comprador. Jane quedó atónita, insistiendo en que Bob, como el hijo mayor, era el dueño de la casa. Me reí de nuevo y le expliqué que ser el hijo mayor no garantizaba la propiedad. Jane parecía pensar que casarse con Bob la elevaría de estatus, pero rápidamente le recordé sus bajos puestos en la empresa. Me reí nuevamente cuando se enteró de que Bob tampoco heredaría la empresa. Desesperada, pidió dinero, y con una última risa, corté la llamada. Más tarde, supe por mi tío que Bob y Jane se negaron obstinadamente a salir de la mansión, por lo que tuvo que ir personalmente a recogerlos. Los contrató para su empresa y los sometió a un entrenamiento intenso, lo que los asustó tanto que lloraron. Luego los envió a un retiro montañoso apartado, donde estuvieron bajo la supervisión de uno de sus conocidos debido a su comportamiento errático. A pesar de sus intentos de escapar, los atraparon cada vez. Mi tío les advirtió que si no mejoraban, los dejaría allí permanentemente. En cuanto a mí, mi prometido, que trabaja en el extranjero, se encarga de la casa mientras planeamos nuestra boda. Mi madre y mi tío, que nos apoyaron en todo, estarán en la ceremonia, pero Bob y Jane no serán invitados. Gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente video, quédense sorprendidos. Me llamo Adam Harrison y este año estoy por cumplir 46. Trabajo en ventas en la sucursal estadounidense de un fabricante francés de electrónicos. Siempre me ha gustado aprovechar mis habilidades en el idioma francés, el cual dominé muy bien durante mis años de estudiante. Es un trabajo que me llena. Cuando era más joven, pasé alrededor de 3 años asignado en la sede de la compañía en Francia, y he regresado varias veces para capacitaciones y viajes de negocios. A pesar de llevar una vida ocupada, nunca hice espacio para el romance, y seguí soltero incluso después de cumplir 45. Sin embargo, el destino tenía otros planes para mí. El año pasado, mientras regresaba de visitar a un cliente, caminando por la calle principal frente a la oficina, un hombre corpulento que iba delante de mí de repente se desplomó con un gesto de dolor, agarrándose el estómago. Corrí a su lado y le pregunté si estaba bien, pero parecía no entenderme. Al hablarle en francés, me explicó que le dolía el pecho y me pidió que llamara a una ambulancia. Marqué al 911 desde mi celular, y mientras hablaba por teléfono, una mujer sofisticada, de unos 60 años, se acercó a preguntar qué estaba pasando. Le expliqué que el hombre solo hablaba francés y que le dolía el pecho. Ella se identificó como enfermera y se hizo cargo de la situación, preguntándole al hombre sobre su dolor y revisándole el pulso. Cuando llegó la ambulancia, ella les dio toda la información detallada a los paramédicos y los acompañó. Me impresionó lo eficiente que fue en esa situación. La volví a encontrar tiempo después, cuando mi padre, que vivía solo, fue hospitalizado para una cirugía de colon. Resultó ser la enfermera asignada al cuarto de mi papá. Ah, eres el del otro día, qué coincidencia. Gracias otra vez por tu ayuda, le dije con gratitud. Igualmente, ¿está bien ese señor ahora? Sí, gracias a ti,
y al hecho de que llamé rápido a la ambulancia, respondí sonriendo. Hablas muy bien francés, comentó. No tanto, soy autodidacta. Siempre me ha interesado el francés porque me gusta ver películas y series francesas. Aprendí viendo programas en YouTube y comprando libros. Eso es maravilloso, y parece que sí puedes hablarlo bastante bien. Trabajo en la filial estadounidense de una empresa francesa, así que hablo un poco. ¿Has estado en Francia?, me preguntó. Sí he estado, respondí. Ella también había viajado a Francia. Desde entonces, cada vez que nos veíamos, platicábamos más. Su nombre era Susan Miller, y estaba cerca de los 60. Tenía una personalidad brillante y una sonrisa hermosa, y siempre era un gusto hablar con ella. Con el tiempo me di cuenta de que me había enamorado de ella desde el primer momento. La diferencia de edad no me importaba, ella me parecía increíblemente atractiva. Hablando más con ella, supe que estaba divorciada y soltera, y que su hija ya estaba casada y vivía por su cuenta. Sentí que no habría problema en invitarla a salir. El día en que dieron de alta a mi papá, reuní el valor para pedirle su contacto a Susan. Ella aceptó con gusto y nos intercambiamos los datos. Al llegar a casa, no perdí el tiempo y la invité a cenar. Desde entonces, hemos disfrutado de varias cenas y salidas al cine. Cuanto más la conocía, más me atraía. Susan era amable, atenta, siempre alegre y positiva. Hablar con ella me sanaba y me daba energía, incluso en los días difíciles de trabajo. Aproximadamente 6 meses después de estar saliendo, le propuse matrimonio. Susan, ¿te quieres casar conmigo?, le pregunté, mostrándole el anillo que había preparado. Se le llenaron los ojos de lágrimas y me preguntó, ¿estás seguro de querer estar con alguien mucho mayor que tú? La edad no era importante para mí, la quería a ella. No puedo imaginar mi vida con nadie más. Quiero pasar el resto de mi vida contigo, le aseguré, tomándola de la mano. Con lágrimas de alegría, respondió, gracias. Yo también quiero vivir mi vida contigo, amor. Mi propuesta fue un éxito. Susan no quería una ceremonia de boda, pero cuando cumplió 60 y se retiró de la enfermería, hicimos una luna de miel de 2 semanas en Burdeos y París, en Francia. Fue un viaje lujoso para celebrar su cumpleaños número 60 y su jubilación. Nos hospedamos en hoteles de lujo y comimos en restaurantes de 3 estrellas. Como había estado soltero hasta los 45 y no tenía muchos pasatiempos, había ahorrado bastante, así que pude darme ese gusto. Fue la manera perfecta de comenzar nuestra nueva vida juntos. Susan estaba encantada. Verla tan feliz, riendo como una niña, me hizo sentir que todo había valido la pena. Una mañana, unos 6 meses después de casarnos, justo cuando estaba por salir al trabajo, me llamó mi jefe. El presidente de un cliente importante en nuestra sede en Francia viene a con su esposa. Tendremos una cena, y quiero que vayas con tu esposa, dijo Ryan, mi jefe, dándome la fecha. Te diré el lugar cuando esté confirmado. Entendido, respondí, tomando nota. De pronto, Ryan se echó a reír. ¿Quién diría que tú te casarías? Pensé que te quedarías soltero para siempre. Qué suerte tuviste de encontrar a alguien con gustos tan peculiares. Me lanzó una mirada burlona. Ryan tenía una edad similar a la mía, pero siempre alardeaba de su esposa joven y hermosa. Constantemente me menospreciaba, sugiriendo que debía sentirme solo a mi edad o que solo una mujer con gustos raros se casaría conmigo. Seguir escuchando esos comentarios incluso después de casado me molestaba, pero me quedé callado. Me preocupaba que Susan pudiera pasar un mal rato con ese tipo de gente, pero era una orden, así que no tenía opción. Llegó el día de la cena. Llevé a Susan al restaurante, una elegante parrilla de carnes. Al dar el nombre de la reserva, nos guiaron a un salón privado donde Ryan y su esposa ya esperaban. Tal como alardeaba Ryan, su esposa era una belleza esbelta, como modelo. Gracias por esperarnos, Ryan, lo saludé. Ryan miró a Susan, que estaba detrás de mí, y soltó, Adam, ¿por qué trajiste a tu mamá? Dijiste que vendrías con tu esposa, ¿no? Al escuchar esas palabras, sentí como la sangre me hervía. Tenía una sonrisa maliciosa en los labios, probablemente sabiendo perfectamente lo que estaba diciendo. Ese nivel de acoso era casi impresionante. Ella no es mi madre, permítanme presentárselas, ella es mi esposa. Susan, dije con firmeza. Susan ofreció una sonrisa forzada, pero podía notar que por dentro estaba herida. No podía perdonar a Ryan por insultarla. Decidí en ese momento que, si volvía a hacer otro comentario irrespetuoso, no me quedaría callado. Poco después, nuestro cliente Luis llegó, guiado por un joven empleado.
Mucho gusto a todos. Soy Luis. Disculpen, pero mi esposa Emma está en el baño, se las presentaré más tarde, dijo en francés. Ryan, su esposa. Susan y yo nos presentamos también en francés. La esposa de Ryan se veía incómoda. No dominaba bien el idioma y apenas dijo su nombre, dejando que Ryan respondiera todas las preguntas de Luis. En cambio, mi esposa Susan hablaba francés con tanta fluidez que podía mantener una conversación animada con Luis. Esto parecía molestar tanto a Ryan como a su esposa. De cualquier forma, Adam, me sorprende que te hayas casado con alguien mucho mayor, dijo Ryan de repente en inglés. Por mucho que hable francés, ¿por qué elegirías a alguien que se ve tan madura? Todos saben que lo joven es mejor. ¿O te gustan mayores? ¿Cuántos años tiene tu esposa? Fue increíblemente grosero. Susan aparenta su edad, pero posee una belleza que solo los años pueden otorgar. Su maravillosa personalidad fue lo que me hizo enamorarme de ella. Ser ridiculizado con palabras tan superficiales era como despreciar por completo mi amor por Susan. Perdón, eso es totalmente una falta de respeto, le contesté con los puños apretados por la rabia. ¿Qué? ¿Le estás respondiendo a tu jefe? Ryan sonrió con satisfacción, claramente disfrutando el momento. Luis, sin entender la conversación en inglés, se veía confundido. Hay cosas que simplemente no se dicen. Incluso si eres mi jefe, proseguí con firmeza. Está bien, está bien. No tienes que defenderme. Yo sabía a lo que me enfrentaba cuando me casé contigo, susurró Susan, tirando suavemente de mi manga. Justo entonces, la puerta del salón privado se abrió y una mujer entró, guiada por un miembro del personal. Emma, por aquí, todos. Permítanme presentarles a mi esposa. Emma, anunció Luis poniéndose de pie. Emma era una mujer elegante, de unos 60 años. Miró fijamente a Ryan y comenzó a hablar en inglés fluido. Escuché su conversación. Estoy muy disgustada. Pida disculpas ahora mismo, exigió Emma con firmeza. Ryan se quedó sin palabras, sorprendido por su tono autoritario. Yo lo siento, balbuceó. No a mí. Pídeles perdón a ellos, insistió Emma, aún molesta. Volviéndose hacia nosotros, Ryan dijo. Adam y Susan, lamento mucho mis comentarios groseros. Por favor, perdónenme. Emma le explicó la situación a Luis en francés. Luego, volviéndose hacia nosotros nuevamente, dijo. Qué comentario tan increíblemente grosero. Me niego a cenar con alguien que habla con tan poca consideración. Me voy. Fue Emma quien logró calmar a Luis, que aún estaba furioso. Ryan se marchó en silencio junto con su esposa. Fue entonces cuando nos presentamos debidamente ante Emma. Mucho gusto, soy Susan, la esposa de Adam, dijo Susan con amabilidad. Al escucharla, los ojos de Emma se abrieron de par en par. ¿Susan? ¿Eres Susan Miller? Sí, así es, confirmó Susan. Dios mío, soy Emma Anderson, tu amiga por correspondencia, exclamó emocionada, cambiando al francés para continuar. ¿En serio? ¿Eres esa Emma? Susan también se veía sorprendida. Se tomaron de las manos, emocionadas por ese encuentro tan inesperado. Escuchando su historia, resultó que se conocieron en un foro en línea y llevaban más de 20 años intercambiando correos. Susan le enseñó inglés a Emma, y Emma le enseñó francés a Susan. Eso explicaba por qué Emma hablaba inglés también. Susan era muy tímida, así que nunca habían hecho videollamadas, por eso no reconocieron los rostros. Qué coincidencia conocer así a una amiga por correspondencia del extranjero, dijo Susan maravillada. La cena fue muy amena, con la conversación entre Emma y Susan como el centro de atención. La comida estuvo deliciosa, y Luis y Emma la disfrutaron mucho. Fue una experiencia muy bonita. No podía perdonar los comentarios de Ryan, pero realmente me alegraba que Emma y Susan se hubieran encontrado por casualidad, pensé. Luis ya había escuchado antes sobre la amiga por correspondencia de Emma. Estoy muy satisfecho. Disfruté mucho de la gastronomía local. Le mencionaré esto a nuestra sede en Francia, dijo Luis después de la cena. La pareja se marchó, y la recepción fue todo un éxito. Esa noche, ya en casa, Susan me dijo, Adam, gracias por enfrentar a Ryan hoy, me hice la fuerte, pero si tú hubieras estado de acuerdo con él, me habría dolido muchísimo. Me sentí aliviada, y feliz, de que me defendieras. Por supuesto que lo haría, no importa quién sea. No puedo permitir que nadie hable mal de mi querida Susan, pero, mencionaste que ya te habías preparado para esto cuando nos casamos. No sabía que te sentías así, me sorprendió un poco. Bueno, tenemos una diferencia de edad de 14 años. No me veo joven, y la diferencia es bastante evidente, ¿no?
Estaba lista para que la gente hiciera comentarios. Pero fue bueno que tus padres aceptaran nuestro matrimonio sin objeciones. Vaya, que hayas tenido que prepararte así solo para casarte conmigo. Gracias de nuevo por casarte conmigo, Adam. Eso no es nada comparado con la felicidad de estar contigo, dijo ella, sonriendo cálidamente. Al verla sonreír, sentía aún más cariño por ella. Unos días después de que Luis regresara a Francia, recibí la noticia de que se había concretado un gran trato con su empresa. Él insistió en enviar sus saludos personalmente. Parece que Luis también reportó los comentarios inapropiados de Ryan a nuestra sede, lo que provocó que Ryan fuera degradado a empleado común. Yo fui ascendido a gerente en su lugar, intercambiando nuestras posiciones. Desde ese día, nunca más me volvió a menospreciar. Se volvió bastante callado y mostró respeto hacia mí, lo cual fue muy satisfactorio. Susan y Emma continuaron su amistad a través de correos y llamadas. Susan ahora está planeando un viaje a Lyon, donde vive Emma. Al verla tan emocionada al hablar del viaje, solo pensé en una cosa. Quiero proteger su sonrisa. Quiero hacerla feliz. Eso es lo que pensé. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Y ya saben, manténganse asombrados.